Bueno, gente, videíto importante para todos esos que quieren migrar. Quiero darles mi punto de vista, un poco hablar de lo que mi experiencia me aportó y de lo que compartiendo con algunos conocidos, con algunos colegas, se podrían sacar algunas conclusiones de cómo se puede facilitar ese proceso de migración, que a veces hay muchas reglas que están por ahí en el aire, que no son muy claras o que en medio de toda esa información que uno puede recibir, se queda uno un poco medio perdido. Así que para hablar de migración, evidentemente, en primera medida hay que hablar del idioma. Yo pienso que una segunda lengua es súper importante. Yo cometí ese error, así que por eso te digo, hay que por lo menos tener unas bases, y si puedes sacar el idioma inglés con un nivel bastante elevado, va a ser la verdad una ventaja increíble. Yo perdí muchas oportunidades y también vi como otra gente que tenía el inglés van como un cohete al momento de mirar. Así que eso es seguro que hay que hacerlo. La segunda parte es evidentemente hacerte a un colchoncito financiero para que tu experiencia migratoria te vaya mejor, tengas más herramientas y puedas responder a esos momentos difíciles y a situaciones que tengas que resolver. Si tienes dinero va a ser mucho más fácil, eso es indudable. Así que bueno, teniendo eso como base, podríamos decir que migrar, listo, agarro mi maleta y me voy. Desde mi experiencia yo he notado de que eso que actualmente todos estos países que motivan a la gente a irse tienen un perfil de migrante, un perfil que va a condicionar un poco ese éxito de la migración. Yo pienso que ese es el consejo no digamos como un consejo de observación o lo que yo constato actualmente que muchas veces uno no tiene en cuenta. Uno piensa que migrar es listo, voy a probar suerte y tal. Pero capaz que si uno se toma el tiempo de examinar un poco a qué país vas, y si te conviene o no, pienso que le vas a sacar más jugo a ese proceso migratorio. Así que bueno, evidentemente para nosotros latinos, lo primero que se te pasa por la cabeza es irte a España porque claramente por la lengua va a ser más fácil. Pero bueno, yo te diría que hay que ya estar definiendo eso como que va a ser un país que está bastante saturado por el turismo, ya sea de Perú, de Colombia, de Venezuela. Así que bueno, vas a llegar a un mercado que está bastante saturado y pienso que tienes que tener un nivel de educación bastante alto para que puedas sobresalir sobre ese filtro que va a haber al principio. Si no, vas a ir a guerrearte un puesto en algún restaurante o en algún café o en algún hotel contra otros latinos que están peleándose por esos puestos. Así que eso en primera medida. Si sacamos a España de esa primera idea, conectamos eso con el idioma. Si ya tienes el inglés, evidentemente descarta España y, y proyectas hacia otro país. Entonces, si arrancamos un poco por nuestro lado de Latinoamérica, estaríamos hablando de Estados Unidos, Canadá, dos países súper interesantes. Evidentemente, bueno, yo soy de Colombia, así que para nosotros los colombianos es un tema bastante especial Estados Unidos. Y en general, en muchos países siempre nos hacen controles por todo lado y el acceso va a estar más complicado porque tenemos un historial detrás de compatriotas que han hecho cagadas y bueno, a veces hay que soportar eso. Pero bueno, que eso no sea un impedimento para intentarlo. Estados Unidos, yo creo que está bastante complicado. Pero bueno, yo pienso que lo mismo. Hablando de esto del perfil y del país, pienso que es un perfil más para una persona que va a ir a arrancar a hacer estudios o estudiar lenguas. Eso, desde mi punto de vista, ¿no? Es lo que yo creo. Después, evidentemente, tenemos Canadá. Canadá hay muchas oportunidades. Como les decía, no hay que dejarse llevar por lo que uno ve por las imágenes de las persecuciones y de las expulsiones. Pienso que la gente que está expulsada es porque está ilegalmente, así que si tu proceso de emigrar lo haces oficialmente y legalmente, no vas a tener ningún problema.
Si pensamos un poco más ahora a este lado, a Europa, bueno, para mis amigos los argentinos va a ser mucho más fácil porque, bueno, algunos tienen el pasaporte ya sea de Italia o español. eh, y bueno, para los latinos normales como nosotros, bueno, capaz el camino es un poco más complicado, pero no es imposible. Así que seguimos un poco con los países que posiblemente son el, el objetivo. Entonces pasamos de los países en la parte de Europa del Norte. mm, Estamos hablando de Francia, Luxemburgo, Suiza. Yo hablo en general de los países que potencialmente son los mejores. Después sí, después tienes Europa del Este, hay varios países que son interesantes, pero bueno, yo pienso que a grosso modo estos países son los más llamativos. En algunos casos también Alemania para estudiar. Mm, Después ya tenemos países como en Europa de la parte sur, estaremos hablando de Italia, estamos hablando de España, Portugal, eso en cuanto a Europa. Después tenemos Gran Bretaña, que evidentemente el inglés es importantísimo y si tienes niveles de estudios altos, si eres médico, si eres ingeniero y hablas inglés, hay varias oportunidades de trabajo en Gran Bretaña. Y después hay otros países que están muy de moda, pero evidentemente lo que les decía, si eres profesional y no sé, está de moda, por ejemplo, Tailandia, está de moda Vietnam, está de moda los países de Asia, por ejemplo. Así que si quieres migrar a este tipo de países, es una migración que está bastante específica, porque en estos países migran principalmente la gente que tienen trabajos a distancia online o que son programadores o que son diseñadores web o que son personas que trabajan con la tecnología, que pueden trabajar a distancia. Así que sí, si tus conocimientos son básicos o eres una persona que trabaja en oficina y quiere ir a trabajar, por ejemplo, a Vietnam, en una oficina en Vietnam, va a ser bastante complicado. Los salarios son bajos, ese trabajo que tú sabes hacer allá lo saben hacer mucho más rápido que tú y más barato. Así que pienso que no es una buena idea. En ese caso, si eres una persona que tienes un negocio y que trabajas a distancia, es una buena opción. La otra opción es para las personas que son empresarios y eso está muy de moda. La gente que tiene negocios, irse, por ejemplo, a Qatar o sí, lo que llamamos el Medio Oriente, porque bueno, son países que ofrecen a nivel de los impuestos algunas ventajas. Así que eso para la gente que se dedica un poco a la industria y que son empresarios. Y ya después, para un choque más cultural y los más osados, evidentemente está Japón, está Corea, está China. Así que esa migración evidentemente aplica otra dificultad que es el choque cultural y la parte de la lengua, que con el inglés te puedes manejar, pero seguramente vas a necesitar apoyarte un poco más con el idioma específico de cada país. Y bueno, yo pienso que las últimas, dejo estas dos a lo último, eh, que son yo diría que en esta parte de Oceanía, donde está Nueva Zelanda y Australia, son potencialmente lugares que están buenísimos, pero bueno, yo pienso que allá hay que ir cuando estás muy joven. Bueno, en esta segunda parte vamos a describir un poquito más el perfil del migrante. Este perfil de migrante pienso que es una de las bases para definir el país. Entonces tenemos dos criterios importantes. El primer criterio va a ser las personas solteras, el segundo criterio va a ser las personas que tienen familia. Yo pienso que eso va a crear un filtro enorme porque no es lo mismo moverse cuando tienes hijos y pienso que para un proceso migratorio, solo si eres una persona que contactaste a una empresa y la empresa te lleva directamente y te permite llevar tu familia, ok, dale para adelante y andate. Pero si vas a ir a hacer un proceso migratorio con tu familia, pienso que no es una buena idea, a mi juicio.
o te vas solo al principio y te la juegas y buscas, te instalas y creas un escenario ideal y después sí te llevas a tu familia, pero por eso yo lo dejo un poco aparte y no quiero cortarte las alas, cada quien es libre y si estás motivado, métele, pero, pero no sería una buena idea irse a mirar directamente a tu familia. Pienso que no es una buena idea. Además que te va a salir muy caro, o solo si eres realmente millonario, dale para adelante. Pero el otro factor son tus hijos, el proceso de estudio, los idiomas, matricularse, van a estar sin educación, así que eh, yo descartaría si tienes un núcleo familiar bastante grande o migras solo y después los llevas. Así que yo me voy a enfocar principalmente en las personas solteras. Entonces, bueno, arranquemos desde los más viejos hasta los más jóvenes. Vamos a dejarlos a los más jóvenes para el final, que es lo más interesante. Desafortunadamente es así. Pienso que en este juego de la migración pueden haber historias que pueden... Yo, por ejemplo, yo salí muy tarde y no me quejo de mi proceso migratorio y la experiencia es increíble, pero indudablemente entre más temprano comiences va a ser mejor. Eso es indiscutible. Así que bueno, vamos a dejar a los jóvenes para lo último. Así que bueno, las personas que tienen 50 años, yo lo veo bastante complicado. Tienes que tener competencias bastante buenas para poder migrar y conseguir que una empresa, sea en Canadá o en Francia o en Suiza, te llame para trabajar allá. Pero lo que yo te diría es que si con 50 años, no sé, tienes que realmente estar muy dispuesto a dejar esa vida que ya está muy instalada en un país, porque uno no tiene la misma apertura cuando tiene 20 años o tiene 50. Así que yo sé que somos atraídos a veces por el beneficio económico, pero en teoría te quedan 15 años de vida laboral, potencial vida laboral, y si ya tienes un círculo de vida creado en este lugar, en el lugar que vives actualmente, en el país, irte para otro lugar a esa edad, creo que va a estar complicado. La vida hace un filtro y bueno, es así. Y potencialmente somos menos deseables para un trabajo. Cuanto más viejos estamos, eso es lógico. Así que yo te diría que el filtro comienza ya a sacarnos, porque yo estoy casi cerca de esas edades, mm, de trabajos en otro país. Seguimos bajando con 40 años. Yo pienso que todavía es posible. Para las personas que tienen 40 años, ya si no tienes una formación académica muy grande, pensaría que hay que hacer algún curso rápido, un curso técnico de alguna actividad, lo que se llama artesanal, pero en el sentido práctico, que se hagan con las manos. Por ejemplo, la gente que trabaja con la electricidad, la gente que, los plomeros, tienes competencias en plomería, eso en el extranjero eh, se consigue muy fácil trabajo. Las personas que trabajan con la panadería, las personas que trabajan, las chicas que trabajan con las uñas, con las cosméticas, con ese tipo de cosas, eso actualmente hay mucho trabajo. Así que las personas que tienen 40 años todavía tienen una esperanza en el proceso migratorio. Y bueno, esto hablo de las personas que no tienen muchas competencias. Si tienes muy buenas competencias, siempre tienes una puerta abierta en los países industrializados y que además si tienes experiencia, si llevas un buen tiempo trabajando en un lugar y tienes buena experiencia en tu área, es lo mismo. Todavía hay una esperanza de emigrar. Seguimos bajando, 30 años. eh, Estás justo en el punto límite de hacer procesos migratorios mucho más fáciles porque para muchos países el- el- la parte de las visas y eso son más fáciles hasta los 30, 35 máximo. Así que bueno, es punto positivo para ti. Em, yo te diría que sí, tomar cursos de idiomas a esta edad y para hacerlo rápido y eso va a estar bastante también limitado. Así que bueno, si yo pienso que el problema de esta edad es que estás en el punto medio en el que ya arrancaste una carrera,
¿Te da miedo dejar ya terminaste la carrera, estás trabajando, te da miedo abandonar tu trabajo e irte a aventurarte para que fracases y después volver y no tener trabajo? Pienso que esa es como la principal barrera. Eh, yo creo que si confías en ti y confías en tu capacidad, andate, en tu potencial. Si, no sé, si tienes un trabajo de oficina donde solamente rellenas archivos de Word y Excel, olvídate, no te muevas de tu país y quédate ahí porque esas competencias en otros lugares hay gente que las va a superar por menos precio. Así que además gente que ya habla inglés, francés, italiano, 8 idiomas y está en las mismas circunstancias que tú. Así que te diría que no lo hagas. Pero si tu proceso es simplemente aventurarte y vivir una experiencia nueva, hay que moverse. Esa es otra manera de mirar también. Puede ser un beneficio económico o simplemente una experiencia nueva, ver qué pasa. Y bueno, pasamos de 30 a 20 años. Evidentemente, para mí es el mejor momento. Mm, estás joven, no tienes muchas responsabilidades, la mayoría no tienen hijos. Muchas veces puedes contar con el apoyo de tus padres, así que no hay que pensar. Hay que arrancar, hay elementos están. Ya más adelante voy a decir cuáles son las dos oportunidades más fáciles para para migrar. Así que ese es el consejo que le puedo dar a los jóvenes. Yo porque no tenía la información, porque no conocía que eso existía. En mi contexto, salir del país era bastante raro, así que eh, si para ti es normal, así que andate. Y para la gente que cree que no puede, yo creo que son barreras mentales. No te creas ese cuento, es posible. Solamente ahórrate para un pasaje un tiempo en el que puedas vivir, haz unos trámites y ya está, te vas. Hay que ir a vivir esa experiencia. Bueno, en la tercera parte de este video vamos a ver un poco las competencias hacia grosso modo, porque yo pienso que una cosa es lo que el mercado donde puede hacer el filtro y bueno, te puedes poner a llorar y decir que es injusto y que no puedes trabajar y que estos países son una mierda porque pero pienso que en lugar de llorar el filtro se abre es mejorando tus capacidades. Así que pienso que es como hay que verlo. Entonces ya hablamos del idioma, no solo porque las reglas del juego digan que si no hablas idioma no entras, no, bueno, el trabajo tiene que venir de tu parte, tienes que aprender el idioma. Así que bueno, eso, primera medida. Y entonces hablando un poco de las competencias, estamos hablando en el mundo actual, son competencias que yo desconozco, tengo amigos que trabajan en eso, como personas que trabajan en la tecnología, son gente que es el mundo que viene, así que gente tiene puertas abiertas en los lugares, en los países que son potencia, tecnología, inteligencia artificial, creación de aplicaciones y diseñadores web. Y creo que hasta ese tipo de profesiones, diseñador web, ya pasan a un nivel más bajo porque el mundo va muy rápido. Después, las otras áreas que requieren mucha demanda de trabajo. Está la parte del transporte, arrancando como por los ingenieros ferroviarios. Y de ahí toda la gama de transportes como conductores de buses, conductores de camiones de carga pesada, todo ese tipo de trabajos, gente de mantenimiento en el transporte, en los trenes, mucha oferta de ese tipo de trabajos. Bueno, la discusión aquí es, hago mi formación y después me voy. El problema es que muchos de estos países exigen criterios de certificaciones, así que verifica que la formación que vas a hacer esté certificada en el extranjero porque si no vas a perder mucho tiempo haciendo esa formación y vas a ir después allá y no te va a servir para nada porque si no está validado o no tiene el aval, no te va a servir de nada. Así que eso para todos los oficios. Después tenemos el área de la energía, parecido, lo mismo, perdón. Los ingenieros de petróleo, los ingenieros nucleares, ustedes están dueños del mundo, así que vayan y coman en el mundo porque va a ser mucho más fácil para ustedes.
Y después está esta área que es indudable, donde siempre hay trabajo. La mayoría de gente que he cruzado que viene de otros países dicen que es ahí donde está la mayoría de trabajo. Eh, médicos, enfermerías o enfermeras principalmente. Y después tenemos en la misma área de salud, tenemos esta área de los cuidados, que en Europa hay mucho trabajo. Es un trabajo que mucha gente no quiere hacer porque son trabajos que son duros, con horarios bastante especiales, que es el trabajo de los cuidados, donde cuidas a los adultos mayores y donde cuidas también a los niños. Eh, Así que eso es un área que recluta mucho también. Y yo te diría que hay ese tipo de profesiones también que, que requieren un dominio de algo muy específico, pero que no es tan complejo tampoco como una ingeniería. Así que bueno, tenemos toda esa parte de electricistas, plomeros, panaderos, peluqueros, eh, que son áreas que no requieren un nivel académico muy alto, sin desmeritar evidentemente cada oficio, y que, por ejemplo, aquí en Francia, la gente que repara las heladeras o las neveras o los frigos tienen trabajo, mucho trabajo. No ir a reparar frigos en cada casa, ¿no? Pero con las grandes industrias, con los supermercados y eso, gente que trabaja todo el tiempo, la gente que trabaja con los aires acondicionados, reparación, que son em, áreas que es bastante específicas que hay que hacer una formación porque requiere de una formación, pero tiene mucho trabajo. Y otras áreas, por ejemplo, en la parte médica, la gente que repara el material de radiografías y todo eso, aquí ganan muy bien y necesitan todo el tiempo. Así que además, eso no lo puede cambiar la inteligencia artificial. La gente que tiene que abrir, destapar, abrir tornillos, cambiar tornillos, conocer, manipular esas máquinas, no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que tener una formación y tampoco lo puede reemplazar una inteligencia artificial. Así que la gente que está formada en eso, pienso que de aquí a un buen tiempo que viene, hay trabajo seguro. Bueno, ya te di algunas de las herramientas que hay que tener para migrar. Idiomas. Segundo, las áreas de trabajo en la cual formarte, y si ya tienes formación, dale para adelante. Y la tercera son los dispositivos y las estructuras que están creadas para poder migrar más fácilmente. Así que atento a estos datos. Ah, que mucha gente los conoce, pero mucha, mucha, mucha otra gente no tiene ni idea de esto. Atentos, ¿ah? Bueno, en la lógica, yo te diría que primero está la visa de lo que llaman en inglés ¿cómo se dice? La Working Holiday, que es una visa de trabajo y viaje al mismo tiempo. Y pienso que, a mi juicio, y yo no hice esa visa porque cuando yo salí del país ya estaba viejo, pero la gente que yo crucé y que hizo esa visa, cuando yo hablaba con ellos, yo decía, ¿cómo yo no supe esto antes? Porque yo no tenía conocimiento de esto. Porque es muy fácil. Así que averigua, te digitas em, visa de vacaciones y trabajo, pon Australia. Eh, lo que es cierto es que cada país tiene un convenio con esos países, hay cierta cantidad de visas y lo que tengo entendido es que hay ciertos calendarios en los cuales puedes postularte, así que hay que estar muy en la jugada, muy, muy, estar encima, revisando y tal. Pero bueno, quien quiere algo tiene que apostar algo. Así que hay que dedicarle algo de tiempo y bueno, revisa los requisitos que no son muy complicados. Yo tengo conocidos que no tenían muchos recursos y hicieron la visa de vacaciones y trabajo. Yo pienso que esa sería la primera visa para una primera experiencia si, por ejemplo, después quieres estudiar en este país. Así que, por ejemplo, la gente que ha venido a Francia con esa visa eh, viene, está viajando durante un año, tienes derecho a estar un año, viajas y puedes trabajar al mismo tiempo. Creo que tienen cierta cantidad de horas en la que puedes trabajar
Pero mucha gente, como saben que ganan bien, se quedan es trabajando. Así que, y ganas un muy buen sueldo. Y la ventaja es que muchos conocidos que yo tengo, muchos, después de ese año de la visa, sus empleadores, está todo ok. Creo que en Australia se llaman sponsor o... Sí, creo que es sponsor. Que el chabón dice, bueno, la verdad que soy muy contento contigo. Mandan una carta al gobierno para que te permitan quedarte a veces 2 años, 4 años, 5 años más, o a veces lo renuevan cada año. Pero está buenísimo, así que esa es la primera puerta de entrada muy fácil, así que eso anótalo y si quieres migrar, para mí es la primera ventana que se abre y dale directo. Conectando esa ventana con la segunda es después de haber hecho una experiencia de esas que ya dijiste, bueno, este país me gusta, creo que entiendo el idioma, me atrae su cultura, eh, te diría que si tienes la posibilidad de irte a estudiar a algunos de esos países, si tus padres te pueden ayudar y la ventaja del estudio, lo que yo veo es que primero ya te permitió una adaptación en ese país, segundo te permitió comprender la lengua y después con esos estudios, la mayoría de los estudios, o por lo menos es el caso de Francia, cuando haces unos estudios al final del estudio, bueno, en Colombia también, en Colombia se llaman pasantías, aquí se llaman una especie de, ¿cómo se llama eso? Alternance, que es como cuando vas a hacer las prácticas a este trabajo. Incluso muchas formaciones comienzan la mitad estudiando, la mitad trabajando. Y cuando sales de la formación, ya puedes comenzar directamente a trabajar y no tienes que volverte a tu país. Así que eso es un golazo también como proceso migratorio. Bueno, la tercera estrategia, que es un poco la oportunidad que tenemos nosotros los viejos, que es las visas temporales de trabajo, que son las visas que publican las agencias de cada país, donde reclutan la gente en la cual necesitan mano de obra o ciertas disciplinas, ciertas áreas que están en demanda. Así que ahí no te queda otra que estar pendiente en el sitio oficial de cada país, estar pendiente de las publicaciones de los listados de las carreras que están actualmente necesitando y postularte. Lo que sí yo te diría es, antes de eso, averiguarte cuáles son los documentos, así cuando ya sale la oferta, ya tienes todos los documentos porque no son documentos fáciles no es que solamente vas a imprimir y ya está. Tienes que a veces sellarlos, apostillarlos, traducirlos muchas veces. Así que infórmate primero, alista los documentos, que cuando eso salga, lo tienes listo. Así eso te cueste algo. Yo sé que a veces hay que pagar traducciones, pero bueno, si quieres migrar y tener nuevas oportunidades, tienes que pagar un precio, eso no cabe duda. Igual no es muy caro tampoco, hay que invertir en ese tipo de proyectos. Así como te pagas un fin de semana de fiesta, eh, sacas un par de fotocopias y haces traducir dos documentos y ya está, no es tan complicado. Serían entonces las ventanas que se abren para migrar fácilmente y entonces te repito, la primera es una visa de vacaciones y trabajo, revisa tu país, eh, con cada país, Canadá, Francia, Italia, España, incluso creo que también tiene, todos los países del primer mundo tienen este tipo de visas y tienen convenios directamente con cada país donde hay unas plazas determinadas, así que bueno, atentos a sus calendarios y a escribirse y a estar pendiente del proceso y preparar documentos, eso es clave. Después tenemos las visas de estudio, que incluso en esas visas de estudio también puedes trabajar. Eh, Eso para ya la gente que pueda pagarse los estudios en el país de destino, pero bueno, tienes la ventaja de aprender el idioma, adaptarte a la cultura y después de terminar tus estudios, quedarte a trabajar. Además, quedas con un diploma de un país extranjero. Eso está muy, muy bueno. Después tenemos la visa de trabajo temporal, que es ya como el consuelo para nosotros los viejos, que es las disciplinas y las áreas y los trabajos que están en demanda en los países y que no encuentran en,
en esos países si es que lo publican en sus páginas y te llevan, te dan un permiso de trabajo. Evidentemente hay algunos requisitos que cumplir, pero bueno, lo intentas, te informas, preparas los documentos, envías y pruebas suerte. Internet está ahí, te cuesta nada, la verdad, hay que hacerlo. Así que bueno, nada, gente. Espero el video no ha sido muy largo. La verdad que cuando yo comencé mi proceso de emigrar hace mucho tiempo, eh, estaba un poco perdido, perdido y me hubiese gustado tener las herramientas que existen actualmente y lo hago simplemente para motivarte. Dale para adelante, no te dejes desmotivar por estas informaciones de los arrestos, de la persecución a extranjeros o de que hay persecución a extranjeros en todo lado. Haz tu proceso migratorio, si tienes objetivos, dale para adelante, aprende un idioma. En última, fuiste un año, das media vuelta, conociste un país, aprendiste la lengua, probaste nuevos platos, nuevas comidas, conociste un montón de gente. Cuando haces un viaje de estos, una visa de estas, en un año conoces un montón de gente, haces contactos, haces nuevos amigos, conexiones con gente de todo el mundo. La verdad que es increíble, es increíble. Hay que salir de esa burbuja en la que uno vive, hay que abrirse nuevas puertas eh, y hay que lanzarse, no hay que esperar tanto. Actualmente hay muchas herramientas, no hay que despegarse de TikTok y todas esas maricas, estar haciendo 8 horas ahí pegado al teléfono y abrirse nuevas oportunidades. Las oportunidades no van a ir a buscarte a la casa a llamarte a la puerta. Así que, bueno, suerte con ese proyecto para adelante y cualquier duda que tengan, por ejemplo, que yo puedas ayudarle acá desde Francia, con mucho gusto. La verdad que me pueden escribir, no pasa nada. Así que nada, gente, ahí les dejo mi mail, les dejo los links de las embajadas y algunos de los requisitos que necesitan para estas visas. Y nada, suerte con eso y nos estamos hablando. Chao.